Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Estamos en este servicio de bendición. Gloria al Señor por los hermanos de la alabanza que Dios los ha usado para que podamos recibir bendición. Y qué lindo, hermanos. Yo espero que usted se haya gozado juntamente conmigo en esa maravillosa y poderosa alabanza que sale de los corazones de nuestros hermanos para ministrar nuestras vidas en el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por su esfuerzo. Qué bendición tenerlos una vez más, hermanos, por medio de esta señal. Gloria al Señor por la oportunidad y las puertas que nos abre de bendición. Quiero un día más compartir la palabra con cada uno y quiero, como es costumbre, darles el título de la enseñanza, que la he titulado ¿A la manera de Dios o a la mía? ¿A la manera de Dios o a la mía? Y quiero que nos ubiquemos un poquito ahí en la palabra. Aparte de saque su Biblia, esté ahí con su cuaderno de apuntes. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver un poco ahí en ese capítulo y vamos a andar un poco ahí por la Biblia. Si usted no ha leído su Biblia, hoy la va a leer. Dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Asa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y dice el versículo 7: y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Hermanos, vamos a hacer una pausa ahí en esos versículos. Hasta el versículo 6 vemos que había una fiesta. De hecho, hermanos, mientras leemos el versículo 5 y vemos cómo David iba danzando con todos los instrumentos, en realidad, hermanos, podemos imaginarnos un gran culto. Pero en el versículo 7 pasó algo inesperado totalmente. Dice que el furor o la braveza del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En la traducción lenguaje actual, esa parte dice: pero Dios se enojó mucho contra Uza. En la Nueva Versión Internacional dice: entonces la ira del Señor se encendió contra Uza. Y en la nueva traducción viviente dice: entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza. Hermanos, ¿qué pasaría en estos pasajes que hemos leído si David intentaba llevar el arca a Jerusalén y vimos la forma en que lo llevaba? Podemos imaginarnos un culto bien tremendo y bien poderoso, pero de un momento a otro hubo una interrupción un poco abrupta, ¿verdad? La propuesta de David era algo sin igual, era algo hermoso, el deseo de llevar el arca del pacto sobre un carruaje nuevo, pero estaba totalmente incorrecto, ya que Dios había establecido
cómo se debían de hacer las cosas. Hermanos, por eso es que esta enseñanza la he titulado ¿a la manera de Dios o a la manera mía? Y hermanos, muchas veces tenemos buenas intenciones, y gloria al Señor por las buenas intenciones, pero hermanos, Dios quiere que hagamos las cosas a la manera de Él, exactamente como Él nos las ha dejado establecidas en su palabra, hermanos. No salirnos ni a un lado ni a otro de esta poderosa y maravillosa palabra, hermanos. A veces andamos buscando cosas en un montón de lados, y por último venimos a la palabra, venimos al consejo del Espíritu Santo. Y David y las personas que estaban con David, principalmente Usa, sabía cómo tenía que hacer las cosas. Vamos a leer ahí en Números capítulo 4, versículo 14 y versículo 15, dice: y pondrás sobre él todos los instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderás sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrás además las varas, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, porque no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Vamos a seguir leyendo un poquito para que entendamos. Número 7, del 1 al 9 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungió y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y Números 18:3 dice: y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Pero, ¿por qué cayó muerto Usa? Nos preguntamos, ¿acaso Dios no miró cómo su pueblo y el rey que él había escogido estaban llevando el símbolo de su presencia en un carro nuevo en medio de un culto glorioso y poderoso? ¿Cómo Usa puede haber muerto si ellos tenían una intención buena? A Dios, hermanos, por eso la enseñanza: a la manera de Dios o a la manera mía. A Dios no le importa más, lo que a Dios le importa es más que nada nuestra obediencia a su palabra, hermanos. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones, pero tenemos que preguntarnos: ¿eso es lo que Dios quiere? Los filisteos sufrieron enfermedades cuando retuvieron el arca. En 1 Samuel 5, del 1 al 7 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón
Hermanos, vean qué tremendo. El arca de Dios, y la pusieron en la casa de su Dios, que era Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque era a la manera de ellos. Lógicamente ellos eran ignorantes en cuanto a esto. Dice el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó, ahí está, versículo 6, aunque lo hicieron en ignorancia, vea lo que sucedió. Y aún haciéndolo en ignorancia, imagínense Usa, que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Dice: y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Sí, hermanos. Los de Bet-Semes también sufrieron. Esos fueron los filisteos. Ahora dice que los de Bet-Semes también sufrieron, pues su error fue cometido por la ignorancia de ellos. No tenían que asomarse a ver lo que había en el arca. Vea lo que pasó con los de Bet-Semes. Dice en 1 Samuel 6:19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Imagínense. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Pero Usa era levita, hermano. Era bien instruido en la ley de Dios, así que sufrió la muerte por su violación a la ley. Hermanos, ¿qué pasa si ahora que estamos con restricción vehicular, después de las 7, usted dice: voy a irme a dar una vuelta? Hermanos, lo van a parar, le van a multar, posiblemente le van a quitar las placas, y si usted no baja la cabeza y levanta un poquito el pecho, probablemente hasta lo pueden encerrar. ¿Por qué? Porque estamos bien ya claros de la ley. Más, y que ahora que acaba de salir esta nueva ley, y que nos limita un poquito, pero la tenemos bien conocida, y por todos lados nos mandan anuncios, y por todos lados sabemos claramente cuáles vehículos no pueden circular un día y otro día, y después de qué hora. Hermanos, entonces, si salimos y nos para un tráfico, es responsabilidad de nosotros, porque ya conocemos la ley. Usa conocía la ley. Usa conocía lo que tenía que hacer, pero Usa lo quiso hacer a la manera de él, no a la manera de como Dios lo dejó escrito. Cuanto más cercano esté el hombre de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado por cualquier mal. Hermanos, repito, cuanto más cercano esté el hombre de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado delante de Dios por cualquier mal. O sea, entre más conozcamos, entre más cerca estemos de Él, más responsabilidad vamos a tener. El juicio necesita empezar por la casa de Dios. Por eso, hermanos, cuando leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hermanos, y mencionamos este pasaje y lo hablamos y lo predicamos y todo el asunto, cuando hablamos de humillación, pero hermanos, vea qué tremendo, este pasaje dice: si se humillare mi pueblo, o sea, si se humillare el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todo empieza por el pueblo del Señor. Hermanos, no importa si la gente inconversa no ora por la situación que está sucediendo, es
el pueblo de Dios el que está siendo llamado a orar, a doblar rodillas, el pueblo de Dios es el que conoce la palabra, el pueblo de Dios es el que sabe lo que tiene que hacer. Hermanos, por eso de las personas nacidas de nuevo, cristianas, hijos de Dios, que han entendido todo lo que ha estado pasando y han aprovechado toda esta situación para buscar más del Señor, cuando esta situación pase, van a ser más fuertes, más maduros, más espirituales. Pero algunos se han distraído y han desaprovechado esta oportunidad y más bien han dicho: qué bonito, tenemos más tiempo, ¿para qué? Para divertirnos, para pasear, para caminar, para ir, para compartir, para aquí, para allá, y lo menos que han hecho es buscar a Dios y su palabra, para ver cuál es su voluntad y qué camino debemos seguir. Pero hermanos, yo sé que hay un pueblo de Dios, como dice su palabra: si se humillare mi pueblo, hay un remanente, hay un pueblo fiel que ha entendido y que se ha humillado, y que ahora de esta situación vamos a salir más fuertes en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahí donde estás, dale un aplauso al Señor, alaba al Señor, levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque yo he podido entender lo que tú estás hablando a tu pueblo y a mi corazón. Gloria al Señor. Usa era levita, era bien instruido en la ley de Dios, así que sufrió la muerte por violación de la ley. Se le fue el gozo a David. ¿De acuerdo? Venía súper gozoso David, súper gozoso, venía súper feliz, venía brincando, venía danzando, pero el gozo se le fue a David. Dice que el gozo se le fue a David. La adoración no necesita solo ser emotiva, sino fundamentada en la obediencia a Dios. Hermanos, esto me impacta mucho. ¿Por qué? Porque qué lindo David. Iba pero motivado, iba brincando, iba danzando, pero no iba haciendo las cosas como Dios dijo que había que hacerlas. Entonces en el versículo 8 de 2 de Samuel 6 dice: y se entristeció David. Hermano, como decimos aquí en Paraíso, como que si le hubieran echado un balde de agua. Y dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Dice Primera de Crónicas 15:2, dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas hasta que le cayó, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ok. ¿A qué costo? Bueno, al costo de la muerte, al costo de perder a alguien, pero como decimos, le cayó. Primera de Crónicas 15 del 12 al 15 dice: y les dijo David: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Estaba escrito. Hermanos, es como que nosotros no queramos perdonar a alguien. Es como que nosotros no queramos reconciliarnos con alguien. Y la palabra dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuando Dios me manda a perdonar, tengo que perdonar. Conozco las ordenanzas. Si me viene una consecuencia por no ser obediente, va a ser responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque ya Dios me lo dijo en su palabra. Por eso dice David: por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, según su palabra, según lo que él dejó escrito. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios
puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo Dios quiere que hagamos las cosas? Necesitamos buscar su palabra y buscar la dirección del Espíritu Santo. No hacerlo a mi manera. O quizás tú puedes dar testimonio de alguna consecuencia que has recibido por no hacer las cosas a la manera de Dios. Hermanos, a mí me ha pasado un montón de veces, pero gracias a Dios he ido aprendiendo y ahora no hago nada sin preguntarle a Él, sin ponerlo en las manos de Él, sin pedir dirección al Espíritu de Dios y venir a su palabra. Dice el versículo 13 en la traducción Nueva Versión Internacional, dice: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Hermanos, Dios se enfurece, nosotros lo hacemos enfurecer. Versículo 13, traducción Nueva Traducción Viviente, dice: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Hermanos, todo está escrito. Ya está todo escrito, hermanos. Todo está escrito. ¿Cómo debemos de hacerlo? Buscar la dirección de su palabra, dirección del Espíritu de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ver la mano de Dios? ¿Quieres ver el mover de Dios en tu vida? Hazlo a la manera de Dios. No importa las buenas intenciones, pero ¿será eso lo que Dios quiere para mi vida? ¿Será eso lo que Dios quiere que yo haga? David había entendido la manera de trasladar el arca. No bastaba con la emoción, Dios demanda obediencia. Hermanos, qué lindo cuando uno viene al culto, cuando uno ve a los hermanos danzando, cuando uno ve a los hermanos alabando a Dios. Hermanos, ¿se sentirá Dios emocionado como me siento yo? ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Yo soy hombre, y cuando yo veo a los hermanos danzar, a los hermanos llorar y ser tocados ahí, yo digo, qué lindo. Y muchas veces, hermanos, uno dice, bueno, qué lindo ese hermanito, cómo busca el Señor. Ahora, hermanos, ¿dirá lo mismo Dios que uno? La palabra dice, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios nos está hablando porque quiere bendecirnos, hermano. Realmente Dios quiere bendecirnos. Por eso es que Él nos habla así. No basta con servir a Dios, hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sí, voy a irme y voy a ir a hacer esto. Dios quiere que lo haga. Hermanos, preguntémosle al Señor. La palabra dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio, y el creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, entonces, como la palabra dice que tengo que ir por todo el mundo a predicar el evangelio, entonces voy donde yo quiera ir. No, hermanos, hasta eso hay que preguntarle al Señor. En estos días les estoy hablando un poquito del capítulo 16 del libro de Hechos, donde dice que Pablo agarró a Timoteo y agarró a Silas y dijo: vamos para Asia a predicar. ¿Es algo bueno o es algo malo? Buenísimo. ¿A quién se le va a tachar por ir a predicar el evangelio? Mucho menos a un hombre como Pablo. Pero dice que el Espíritu no se los permitió. Pablo seguramente tuvo que haber planeado ese viaje, porque, hermanos, si yo les digo a ustedes que voy para Guanacaste una semana a predicar, hermanos, ya yo he planeado cuánto voy a gastar, cuánto es el presupuesto, cuánto voy a venir, cómo está el asunto, y tengo un plan. Me imagino que Pablo tenía que tener un plan, aunque sea mínimo, pero de un momento a otro el Espíritu Santo le dice: ahí no. Ahora, como el Espíritu Santo conocía el corazón de Pablo, sabía que Pablo iba a reaccionar positivamente. ¿Tú reaccionarías igual que Pablo? Dice que Pablo esperó, luego se le ocurrió ir a otro lado
Y el Espíritu Santo les dijo que ahí tampoco. Entonces él esperó. ¿Y qué pasó? Dice que tuvo una visión donde vio un hombre macedonio que les decía: vengan a ayudarnos. Inmediatamente dice que entendió que Dios los estaba llamando para que fueran ahí a Macedonia a predicar el Evangelio. Y si quiere conocer la historia del capítulo 16 del libro de Hechos, léalo todo o escuche la enseñanza del jueves. Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermanos. ¿A la manera de Dios o a mi manera? Hoy en día podemos ver cultos llenos de emoción, como el que traía David y el pueblo, como los que vemos en esta iglesia también, hermano, llenos de emoción. Gloria al Señor. Pero ¿está Dios en el asunto? No estoy dudando ni cuestionando, hermanos. Gloria al Señor por los cultos, hermanos. Ustedes saben que a mí me gusta danzar, a mí me gusta brincar. Yo no paro de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero, hermanos, ¿estará Dios en el asunto? Si así es, no hay problema. Gloria al Señor. Pero, hermanos, ¿estará Dios ahí? ¿O habrán cosas ocultas? ¿O estaremos haciendo las cosas, hermanos, por agradar a los hombres y no agradar a Dios? ¿O estaremos haciendo las cosas, hermanos, por algunas otras razones fuera de la voluntad del Señor? Dice Primera de Crónicas 15:25: David pues y los ancianos, ay, qué lindo, hermanos. David pues y los ancianos, o sea, los jefes de Israel, y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ahí, hermanos, es otra cosa diferente. ¿Quiénes fueron por el arca después? O sea, ¿quiénes fueron por la presencia de Dios? Los líderes, ¿ve? Los ancianos de Israel y los capitanes de millares. Ahora sí, a ti, líder, que estás viendo, te voy a hablar en este momento. A ti, líder, te voy a hablar en este momento. ¿A quiénes llevó David? ¿A quiénes fue a buscar David? A los ancianos de Israel, que son los jefes, y a los capitanes de millares. ¿Quiénes fueron por el arca? ¿Quiénes fueron por la presencia de Dios? Diga, los líderes, diga: yo fui con mi pastor. Dice: cuando los líderes no buscan la presencia de Dios, el pueblo tampoco lo hará. Hermanos, necesitamos ubicarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, nosotros como líderes y como servidores necesitamos ir un paso adelante. Primera de Crónicas 15:26 dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Para entender mejor este versículo, leamos la traducción en lenguaje actual. Primera de Crónicas 15:26 dice: como Dios había ayudado a los encargados de transportar el cofre o el arca, ellos le presentaron como ofrenda 7 toros y 7 carneros. Hermanos, ya aquí lo están haciendo diferente. Ahora sí, lo están haciendo a la manera de Dios. Un pequeño cambio, pero muy importante para Dios. Segunda de Samuel 6:13. Hermanos, a veces los cambios no son tan grandes. Es algo poquito lo que usted tiene que cambiar. Sí, quizás el orgullo, no sé. Pueden ser cosas pequeñas, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que la palabra dice, hermanos, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Quizás tal vez eso es lo que tenemos que cambiar, hermanos. Hay muchas cosas. Dios tiene que tratar con tu corazón como ha tratado con el mío. Segunda de Samuel 6:13 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pasos. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Ve, hermanos? Ahora David y los levitas aprendieron su tarea con temor y temblor. Emprendieron su tarea con temor
y temblor, y no querían la ira divina, tal como había experimentado Usa, que le tocó. Así que se aseguraron de que Dios no estuviera disgustados con ellos otra vez, y ofrecieron un buey y una oveja engordada inmediatamente después de prender la marcha. Y dice el versículo 3: y 7 novillos y 7 carneros, un sacrificio perfecto. Ok, hermanos, ahora entendiendo toda esta historia y un poco el contexto de esta historia, vamos un poquito rápido y vamos a entender algunos principios. Ok, número 1, lo bueno de la historia. ¿Qué fue lo bueno de la historia? Usted puede leer Primera de Crónicas 13 del 1 al 9, o si quiere todo el capítulo. Dice: el rey David no decidió por sí solo el traer a Jerusalén el arca. Al contrario, tomó consejo de muchísima gente antes de llevar a cabo cualquier acción. Al hablar al pueblo, reconoce la voluntad de Dios, dando testimonio al pueblo de su convicción. Les hace ver las necesidades de traer y tomar en cuenta el arca de Dios a todo el pueblo, y le pareció bien, no hubo nadie en contra. Ok, David, digamos que tuvo un punto a favor. El punto fue que le tomó parecer al pueblo. Dice otro punto, que se transportó el arca en un nuevo carro, mostrando con esto respeto a Dios. Otro punto, Usa y Ahío, quienes eran hijos de Abinadab, los cuales tenían 20 años de experiencia, 20 años de tener el arca, fueron seleccionados para conducir el carro que lo transportaba. Hermanos, todo eso lo planeó David, lo hizo con mucho cuidado, hermanos, y empezó a escoger. ¿Qué mejor que estos hombres, Usa y Ahío, de amplia experiencia, que llevaban a cabo esta labor? David y todo el pueblo se regocijó, tocaban música, incluso en 2 de Samuel 6:5 dice que también danzaban. Es evidente que todo marchaba a la perfección y la actitud de la gente mostraba que esto era así. Sin embargo, surge una emergencia. El carro tropieza, algo inesperado, y Usa trata de evitar un accidente mayor y toca con sus manos el arca para que no caiga. 2 de Samuel 6:6 amplía explicando que no solo lo tocó, sino que la sostuvo. No solo lo tocó, sino que la sostuvo. ¿Qué mejor acción que ayudar a Dios para que no le pase nada? Lamentablemente, a partir de ahí, la historia vuelve increíblemente negativa, se vuelve, y con consecuencias terribles. Aún así, lo bueno de la historia, entre comillas, es todo esto que acabamos de ver. Ahora veamos lo malo de la historia. En Primera de Crónicas 13, del 10 al 13 dice: la acción de Usa provoca el furor de Dios al tocar el arca, lo cual estaba prohibido, y este cae muerto en ese momento. Lo malo de la historia, hermanos. El rey David se entristece, le da miedo y decide dejar el arca en casa de Obededón, ya que David dijo: ¿cómo el arca ha de venir a mí? 2 Samuel 6, versículo 9, dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hermanos, David tuvo que dejar la presencia de Dios. Estaba todo emocionado y todo motivado en ir a traer la presencia de Dios, pero por los errores cometidos tuvo que desistir y dejar la presencia de Dios en otro lugar y volverse a su casa, como dice aquel personaje, con el rabo entre las piernas. Sí, hermanos, arrepentido y herido,
Errores que llevaron a una muerte innecesaria. Primera de Crónicas 13, del 1 al 14. Al parecer, esto era una injusticia. Pero así no es, ya que Dios siempre es justo. El primer error, ahora sí, que vemos al rey David hacer, es que dice que pidió consejo humano. O sea, fue y pidió consejo al pueblo, hermanos. Y Dios no fue tomado en cuenta en lo que se planteaba hacer. David fue y le pidió consejo al pueblo para trasladar el arca, pero no había ido a pedirle consejo a Dios primero. David solo menciona a Dios ante el pueblo, pero nunca busca su dirección. Aunque lo queremos llevar a cabo, aunque lo que queremos llevar a cabo sea correcto, Dios no puede quedarse en un segundo plano al tomar una decisión. Hermano, si usted está pensando en emprender un nuevo negocio, yo te pregunto, está bien, ya le pediste consejo a los administradores, a los contadores, a la gente del comercio, la gente que tiene experiencia, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelito. Pero yo te pregunto, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Ya pusiste todo en las manos del Señor? Uy, ya tomé la decisión, voy a devolverme a buscar a Dios. Bueno, hermanos, lo que Dios dice es más importante que lo que se intente hacer, por más bueno que sea cualquier proyecto. Si la mayoría lo dice o lo hace, esto no lo convierte en lo correcto o adecuado ante los ojos de Dios. Hay veces pensamos que porque la mayoría dijo que sí, entonces Dios está en el asunto y entonces empezamos a buscar la aprobación de la gente. No es que no sea incorrecto, no es que no sea correcto, pero hermanos, eso se puede hacer, pero primero la dirección de Dios, porque Dios te puede hablar a través de una persona, de un hermano, de un familiar. Sí, también lo puede hacer, pero primero es buscando la dirección del Señor. Y hermanos, no insistamos con cosas que ya Dios dijo que no insistan. Parece ser increíble que hasta este momento nadie del pueblo judío había notado los errores cometidos. Y el pueblo judío, conociendo toda la ley, el arca fue transportada en un carro nuevo. En apariencia, esto es más que bueno. Sin embargo, David se le olvidó lo que Dios había instruido para transportar el arca. Éxodo 25:14 dice: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. El arca era transportada a pie. Y se le pasaban unas varas en los anillos que tenían para cargarla. El arca no era transportada por quien tuviera experiencia, sino por los levitas, o sea, los sacerdotes, como Dios lo había asignado. No es el que tiene más experiencia, no es el que más se la sabe, es el que Dios eligió. ¿Sí? No es el más carga, el que tiene más habilidades, el que se expresa mejor. No, es el que Dios eligió. Números 3, 6 al 8 y también 4, 15. Hermanos, búsquelo ahí en su Biblia y léalos. Coad era el segundo hijo de Leví y el abuelo de Aarón y de Moisés. Las emociones no impresionan a Dios. El pueblo estaría bailando y cantando por esto. Esto no cambia lo que Dios manda, hermano. A Dios nada lo impresiona. A Dios lo que le impresiona es un corazón obediente. Podemos sentirnos bien, pero nos engañamos por las emociones si no estamos haciendo la voluntad de Dios como Él dice. Si no lo estamos haciendo, estamos mal. Usa había pasado 20 años al lado del arca, o sea, tenía mucha experiencia, pero demostró que no conocía lo que Dios decía, ni mucho menos su voluntad y mandatos, hermanos. Y lamentablemente hay gente que tiene muchos años de ser evangélico, pero hermanos, todavía no conoce a Dios.
Decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro con el Señor. Hermanos, necesitamos tener un encuentro con el Señor para conocer su voluntad. Números 4:15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, qué lindo, hermanos, vean lo que dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ya estaba escrito de cómo tenemos que hacer las cosas. Ya el arca ya representaba la presencia del Señor. Éxodo 25, 21 al 22, léalo. Usa creyó que en sus fuerzas él podía ayudar a Dios. La tocó y la sostuvo. Todo esto provocó una muerte innecesaria. David sí conocía a Dios y sus malas decisiones llevaron a la muerte a Usa por violar la santidad de Dios. Ahora vemos que esto llevó a una derrota innecesaria. David perdió la bendición de Dios y Obed fue el que fue bendecido. David perdió la bendición de Dios porque se quedó sin el arca. Ahora vean qué lindo, hermanos. Ya vamos a terminar corrigiendo los errores. ¿Cómo el rey David pudo corregir los errores? Número 1, mostró tristeza por haber fallado y temió. Si hemos fallado, tenemos que mostrar tristeza por haber fallado y temer a Dios. Primera de Crónicas 13:11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Principio de la sabiduría, temor a Jehová. David se puso triste y temió a Jehová. Número 1, mostró tristeza por haber fallado. Número 2, luego David procedió a hacer como Dios lo mandó desde un principio. O sea, reconoció que los levitas eran los elegidos por Dios para transportar el arca. Sí. Primera Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hermanos, gracias a Dios tenemos la oportunidad de corregir los errores. Número 3, el arca debía ser llevada no en un carro, sino a pie y sostenida con barras, y David vuelve a reconocer que Dios lo había dispuesto así. Primera de Crónicas 15:15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, a un costo muy alto, pero tuvo la oportunidad de corregirse David. Hermanos, ¿lo estamos haciendo a la manera de Dios o a mi manera? Qué lindo, hermanos, cuando Dios nos corrige. Cuando yo predico esta palabra, Dios primero me habla a mí, Dios primero me corrige a mí. Hermanos, no es lo bonito, no es para llamar la atención, es Dios el que nos está guiando, es Dios el que nos está dirigiendo, es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Gloria al Señor. Si así es, hermanos. Necesitamos hacernos un autoexamen. Punto número 4 de corrigiendo los errores dice: finalmente el pueblo vuelve a cantar. Ahora sí, la adoración es correcta, ya es que se está cumpliendo con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Primera de Crónicas 15:28 dice: de esta manera llevaba todo el pueblo el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son de salterios
y arpas. Hermanos, gloria al Señor porque podemos corregir los errores. Hermanos, resumiendo un poquito todo lo que he hablado en esta mañana, en base a esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, y ahora la pongo en tu corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Resumiendo, tenemos que pedir la dirección de Dios en todo lo que hacemos, hermano, hasta para meternos a estudiar, hasta para ir a un trabajo. Tenemos que pedir la dirección de Dios en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es infalible, por lo que tenemos que recurrir a ella y obedecerla, hermanos. Necesitamos recurrir a ella, pero también obedecerla, hermanos. ¿Cuánto conocemos de palabra y cuánto estamos obedeciendo lo que la palabra dice? ¿Cuánto, hermanos? No tuviéramos la vida tan complicada si fuéramos más obedientes. Nuestra adoración es válida solo si es el resultado de la obediencia a Dios. Hermanos, ¿estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o a la mía? Gloria al Señor, porque Dios habla en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas solo porque parecen ser buenas? Hermanos, yo que te estoy hablando, creo que me ha pasado más veces que a ti, pero gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Gracias porque me da la oportunidad de poderme corregir. ¿Qué lugar ocupa Dios en la toma de decisiones en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en la toma de decisiones de tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios ahí? ¿Cuántas derrotas tendremos que pasar para entender que lo único que importa es obedecer a Dios? Es hacer las cosas a la manera de Dios, no a la mía. ¿Conocemos los mandatos de Dios? Sí, hermanos. Pero, hermanos, los conocemos, pero los obedecemos. Gloria al Señor, hermano, porque yo sé que usted está tomando decisiones en su corazón. Vea qué lindo lo que dice Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vea lo que dice el versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero aquí viene la segunda parte del versículo 8. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, tú que me estás escuchando, si tú estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Y dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué lindo, hermanos. Gloria al Señor. Dios quiere que verdaderamente hagamos las cosas a su manera, no a la de nosotros. En esta pequeña enseñanza, hermanos, yo sé que Dios ha hablado a tu corazón como ha hablado a mi corazón, y hoy quiero que tú medites y reflexiones en esta palabra que has recibido hoy en esta mañana, hermanos. Y hoy quiero que ahí donde estás inclines tu rostro. Inclina tu rostro ahí donde estás. Tómate unos segundos para meditar y reflexionar en esta palabra tan linda y tan preciosa, hermanos. Y yo te pregunto, ¿por cuál camino vas? ¿Vas por el camino que Dios quiere que vayas? ¿Cómo estás caminando en tu trabajo? ¿Cómo estás caminando en tu matrimonio? ¿Cómo estás caminando en tus estudios? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Te está enviando Dios a orar y lo estás haciendo? ¿Te está enviando Dios a leer su palabra y lo estás haciendo? ¿Te está enviando Dios a buscar al necesitado y lo estás haciendo? ¿Estás en el lugar que Dios te ha llamado a que estés? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás haciéndolo a la manera de Dios o a la manera tuya? Ahí donde estás, reflexiona por unos segundos. Reflexiona por unos segundos y haz una oración tú con Dios.
Y si has estado haciendo las cosas incorrectamente y tal vez no totalmente a la manera de Dios, o tal vez tienes duda, hoy arrepiéntete de corazón y pídele perdón al Señor. Así como David tuvo tristeza en su corazón y temió al Señor, así hagámoslo nosotros. Nuestro corazón se entristece si nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no agrada a Dios. Quizás te has esforzado y lo has hecho con bastante disposición, pero te has dado cuenta que no era exactamente lo que Dios quiere que hagas. Pero hoy estamos teniendo la oportunidad, quizás hasta para servirle al Señor. Hoy haz una oración con el Señor, y si no estás seguro si estás haciendo la voluntad del Señor, dile: Señor, por favor, guíame, dirígeme. Si esto no es correcto, haz que cambie de dirección, haz que cambie de opinión, haz que cambie mi manera de ser. Hoy pon tus planes delante del Señor y haz una oración que salga de tu corazón. Yo quiero hacer una oración. Si tú quieres, la puedes hacer conmigo, pero es una oración muy personal, donde yo le voy a decir: Señor, hoy delante de ti, Señor, delante de estos hermanos que hoy con disposición en su corazón y con mucho anhelo han dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Padre eterno, yo pongo esta congregación delante de ti, Señor. Pongo, Señor, este cargo que tú me has dado por tu gracia y tu misericordia como pastor, lo pongo delante de ti, Señor. Padre, hoy, Dios, te pido que por favor, Señor, seas tú, Señor, el que guíes esta iglesia, Padre. Y si hay algún rumbo que estamos tomando que no es el correcto, Señor, hoy te pido que por favor nos ayudes a corregirnos y a volvernos a ti, Señor. No quiero que tu juicio venga sobre mí ni sobre esta iglesia, sino que tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, sea el que nos respalde, Padre. Como la segunda vez que David llevó el arca, Señor, y que lo hizo correctamente, Padre. Y que tú, Señor, respaldaste cada movimiento y que cada paso que él dio, Señor. Hoy, Padre eterno, enséñame a ser obediente a mis autoridades, Padre celestial, Señor. Enséñame a ser obediente, Señor, a los líderes y siervos que tú has puesto, Padre, a mi cargo, Padre celestial, Señor. Enséñame a poder valorar el trabajo que ellos hacen, Señor, y a reconocer el liderazgo, Señor, que está en cada uno de ellos. Padre, hoy, Dios, nos ponemos delante de ti, Padre, y te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, en el nombre de Jesús. Quédate ahí donde estás. Si tú estás escuchando este mensaje y es la primera vez que tú estás escuchándonos, si hoy has caminado alejado de Dios y no tienes seguridad de tu salvación, hoy te voy a hacer una invitación: que le abras la puerta de tu corazón al Señor, para que puedas tener el respaldo de Dios en todo lo que hagas, para que puedas caminar a la manera de Dios y no a la manera tuya. Y si tú estás ahí al otro lado del televisor, de la pantalla de tu teléfono, y Dios ha tocado tu corazón, haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de haber podido escuchar este mensaje, y reconozco que hasta el día de hoy he hecho las cosas a mi manera y no a la manera tuya. Pero a partir de hoy, Señor, quiero entregarte esa voluntad y esas decisiones y esos planes y esos proyectos, Señor, y ponerlos en tus manos. Hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida, que seas el Señor, el Salvador de mi vida, y que a partir de hoy, Señor, cada decisión y cada paso que yo dé sea guiado y dirigido por ti, Señor. Hoy yo te doy gracias y te bendigo, y te doy gracias porque has perdonado mis pecados y porque ahora soy tu hijo. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor los bendiga. Si
tú estás interesado, ahí va a salir el número de teléfono, WhatsApp y también la dirección de correo electrónico por si quieres comunicarte con nosotros, hermanos. Que Dios te bendiga, estamos para servirte y te amamos, hermanos. Lo vamos a hacer a la manera de Dios. Que Dios te bendiga.